órdenes de gobierno a realizar un esfuerzo extraordinario en los pueblos originarios que ya de por sí siempre se encuentran en desventaja, para que al menos en el aspecto educativo puedan contar con un piso parejo que les permita a las niñas y niños seguir desarrollando sus capacidades. Así lo expuso la diputada Gabriela Hernández López. Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast titulado La propuesta para mejorar el sistema de educación en la población indígena u originaria del Perú. Les saluda el equipo integrado por Guzmán Tronco, Cintia Paola, Prieto Sánchez Jr. Alfonso, Sánchez Cruzado Roger Alexander, Erlinda Graciela y quien les habla es Quechachicoma Pedro Gustavo. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales y Derecho y Ciencias Políticas de la Escuela Profesional de Contabilidad en la Universidad de César Vallejo. Un cordial saludo con todos. En esta oportunidad estaremos hablando sobre un tema muy importante, el cual en la actualidad se evidencia en gran cantidad en el sistema educativo peruano, porque estamos hablando de las brechas que afectan la calidad de educación que se está impartiendo en la población indígena u originaria, donde la mayoría de ciudadanos no cuentan con educación óptima y en sus lenguas originarias, presentando descensos en la conservación de su identidad cultural y saberes ancestrales. Al respecto, ¿sabías que antes de la pandemia la educación ya era desigual e injusta en los pueblos indígenas u originarios? Lamentablemente este sector de la población peruana viene enfrentando graves vulneraciones en el cumplimiento efectivo de sus derechos y que en la emergencia por el COVID-19 no han sido ajenos a los impactos a su vida. A partir de lo señalado, es fundamental que el Estado siga implementando soluciones sostenibles ante esta problemática nacional, por lo que en esta ocasión estaremos brindando propuestas de solución para mejorar el nivel de educación de este sector de la población peruana. Pero no estaremos solos hablando de este tema controversial. Reciba usted a nuestra invitada desde la ciudad de Incahuasi, Saldaña, Tafur, Erlinda Graciela, docente a nivel primario. Bienvenida Graciela, quisiéramos saber cuál es tu punto de vista con respecto a la educación en los pueblos indígenas o originarios. Hola a todos, me siento feliz de poder estar presente y hablar sobre un tema que me involucra significativamente. Comentaré un poco sobre mí. Pertenezco a la ciudad de Incahuasi del departamento de Lambayeque. Nuestra lengua materna es el quechua y lamentablemente antes y durante la pandemia la educación en mi sector era de muy mala calidad, el cual puedo describirlo en el siguiente proverbio: a veces la realidad supera la ficción, comprobando con esta frase la realidad del sistema educativo en el Perú. Tienes mucha razón, Graciela. En la actualidad, el sistema educativo del país aún le falta mucho para lograr la equidad e igualdad entre los sectores poblacionales. ¿Sabían que el Perú se encuentra en el puesto número 27 en calidad del sistema educativo y bajo este contexto de pandemia? La brecha educativa se ha incrementado por la implementación de las clases virtuales, considerando a los pueblos indígenas u originarios como el sector que recibe la peor educación, ya que debido a diversos factores, empezando por la falta de disponibilidad de centros de educación secundaria, sumándole el hecho de que no cuentan en su mayoría con electricidad, agua potable e internet. Esto es lamentable que el sector que sufre de pobreza extrema en el Perú tiene todavía un rostro indígena. Con respecto a lo mencionado, ¿cómo creen ustedes que fue la educación en tiempos de pandemia en Incahuasi? Durante la pandemia, el sector de educación tuvo que afrontar limitaciones para acceder a las clases virtuales a través de la estrategia Aprendo en casa. Ante el insuficiente alcance de equipos electrónicos y las brechas de acceso al internet, pues la mayoría de estudiantes, incluso mis hermanitos que están en el nivel primario y secundaria, tenían que caminar hasta los cerros para que les llegue señal a los dispositivos como los celulares. Pero al menos ellos tenían este recurso. En su mayoría, los niños y niñas no contaban con un celular, por lo que usaban radios. En cuarentena, como bien mencionaste, se llevó a cabo la educación remota y el Estado implementó la estrategia Aprendo en casa.
pero como tenemos conocimiento, en nuestro Perú existen 48 lenguas originarias, pero no todos los sectores de la población recibieron educación acorde a su lenguaje materno. Casi al término de la cuarentena, Aprende en Casa solo consiguió traducir sus programas a solo 10 lenguas originales del Perú, por lo que se deduce que gran parte de los estudiantes no lograron acceder a este beneficio educativo. Graciela, ¿crees que esto se debe por la falta de educación intercultural? Sí, debido al poco enfoque en la educación intercultural, ha generado que suceda este tipo de casos, donde no se pudo llegar a lograr que la educación remota llegue a todos los pueblos originarios del Perú. Además, les comento una situación personal. En muchas ocasiones, debido a la falta de oportunidades educativas en los pueblos indígenas u originarios, las niñas de tan solo 14 años se casan a temprana edad y los niños a la chacra. Por esta razón, mi madre no quería el mismo futuro para mis hermanos mayores y para mí, por lo que tuvimos que venir a estudiar a Chiclayo y trabajar a la vez. Hoy en día soy profesora inicial y espero apoyar a mi comunidad en impartir una educación en nuestra lengua materna. Es lamentable lo que acabas de comentarnos con respecto a que los jóvenes dejan de estudiar por cumplir otras responsabilidades y sobre todo que no llegan a terminar su educación básica y superior. Hace unos meses estuvimos conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, donde se hizo un llamado al Estado para afrontar las desigualdades en la educación que reciben estas comunidades. A partir de ello, ¿qué propuestas propones para mejorar la educación en los pueblos indígenas u originarios del Perú? Una propuesta principal que invoco al Estado peruano es mejorar la equidad en el acceso a la educación. Cabe resaltar que otro factor que atenta en brindar una educación de calidad es la infraestructura de los colegios, universidades e institutos, debido a que se encuentran en muy malas condiciones, a partir de los servicios higiénicos como en las aulas, por lo que atenta contra los derechos de todos los estudiantes. Exacto, Graciela. Es una propuesta que no solo afecta al sector de la población indígena, sino que a todas las escuelas a nivel nacional. Lamentablemente es una situación que cada vez se está viendo en controversia. Claro, por eso debilita que los estudiantes se sientan seguros al permanecer en instalaciones que no cumplen con una infraestructura adecuada. Otra propuesta es que se implementen en la malla curricular la educación intercultural en todo el Perú en los niveles primaria y secundaria, ya que en su mayoría los profesores no cuentan con la habilidad o conocimiento en otros idiomas y al mandar el Estado a dichos profesores a enseñar a pueblos indígenas evita que los estudiantes puedan aprender en su lengua original, por lo que es necesario que estén capacitados y preparados para poder enseñar con dicho criterio. Si en todo el Perú al menos se estudiara quechua como un requisito fundamental, al igual que el inglés, creceríamos como nación. Exactamente, Graciela. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y brindarnos mucha información que será necesaria para brindar soluciones sostenibles. Con esto llegamos al fin del programa. Es muy interesante e importante abordar este tema, porque involucra un sector olvidado que necesita de propuestas eficaces y sostenibles para lograr que los estudiantes puedan contar con una educación de calidad y aprendan en sus lenguas originarias, sin que se estipule brechas académicas y se persevere la identidad cultural.